Es el 2 de diciembre, comenzó la Navidad ya más formal, oigan el dinero rodar, estamos hablando de 30.000 millones solo de sueldo 13, más los 1.500 pesos en la tarjeta, que por cierto resuelvan eso, que aparecen expresidentes en las tarjetas. Y parece como un trastorno ahí tecnológico. Quizá hagan la fila, tú no sabes. Mayor. Agradecer el primer regalo de Navidad del VHD, el primer regalo que llevo. Gracias. El primer regalo de Navidad, hay que saludarlo. Feliz. Será debidamente bebido. Sí, vino, eso está bien. No importa dónde está la H, si es un regalo. No lo mando. La tarjeta. La tarjeta. Si es otra cosa. Exacto. Entonces, ¿verdad? Pero bien. Bueno. Exacto. Tenga. Déjame ver. Déjeme ver, me están haciendo aquí señas. Sí. La producción. Bueno, es que son dos cosas diferentes. Exacto. El VHD tiene una tarjeta, una invitación a un almuerzo. Por cierto, hay una serie de actividades. Esta semana ya se pone un poquito intensa. La semana y los días, porque hay encuentros de almuerzo, encuentros de desayunos, sí. Y ¿verdad? Uno tiene que asistir. Uno agradece la invitación de VHD al almuerzo y agradece un vino de Julia Muñiz Suberví. Ay, sí. De Cabal. Un abrazo de Cabalta. Y eso es bueno, se ve bonito. Darle las gracias con Albanilejo, que sabe de todo. A Geomar no, Albanilejo. A Julián no, Albanilejo, que sabe de vino. A Iván Ruiz no. Zafa. Ese no. Albanilejo, que sabe de vino. Iván no está con los vinos azucarados. No le echa azúcar de chef. Es horrible esto. Pero oye. Guarocuya Félix, economista, exdirector de la Dirección de Impuestos Internos, a propósito de reforma que ya no va, pero hay que establecer una serie de medidas, o al menos el gobierno anunció que perseguiría la evasión. Eso se dijo, uno no sabe en qué está, cómo recuperar recursos, la formalidad, que es una aspiración, una vieja discusión, el nivel de informalidad bárbaro, gente que se queja que se formaliza pero después tiene que salir por las dificultades impositivas, por la estructura, lo incómodo que es. Y ya cuando era director de impuestos internos a Guarocuya, nosotros lo fastidiamos mucho con ese tema de que se simplifiquen las cosas. Y bueno. Buenos días. No, muchísimas gracias, Cristian, y una feliz Navidad para todo el equipo de este programa. Igualmente. Y siempre muy agradecido por una recepción tan calurosa y cariñosa, como si fuese parte de ustedes, ¿no? Guarocuya, ¿qué podemos hacer si no tenemos reforma fiscal para buscar, no necesariamente los 122.000 millones, aunque sea 110, 100, 80, 90, es posible con buscar a los evasores, eliminar las instituciones y mejorar el gasto, poder llegar a aproximarse a esos recursos que se necesitan? Y ya el gobierno había hecho la lista de lo que perseguía con esto, ¿no? De infraestructuras y cosas que debía hacer con este monto millonario. A ver, técnicamente es absolutamente posible. El tema no es un tema técnico, es un tema del costo político que siempre se está dispuesto a asumir o no.
los gobiernos son renuentes a asumir ese tipo de costos y los partidos políticos que componen los gobiernos. Solo con disminuir, por ejemplo, llevar la nómina, no en su totalidad, porque tiene que descontar la parte de inflación, incrementos salariales. Los policías que ya ganan 500 Sí, incrementos salariales y inflación. Tú tendrías poco más del 60% de lo que pretendía recaudar el gobierno solo con llevar la nómina al 2020. Es decir, que eso es una medida de política que tú podrías tomar. Son medidas de política probablemente extremas, quizá un presidente como Milei, en la circunstancia en que llega y por la crisis que tiene Argentina, justifique ese tipo de medidas drásticas. Quizás aquí un presidente como el presidente Abinader no esté en capacidad ni en disposición de asumir el costo político que eso implica. Tú tienes otras medidas que son de administración, que no requieren ningún tipo de reforma tributaria, como el tema de las transferencias al sector eléctrico. Si tú ¿El déficit eléctrico? Sí, claro, si tú mejoras la capacidad de gestión, y lo que ha habido es un deterioro en esta administración, en la gestión, reconocido por el propio gobierno, no estoy diciendo nada que el gobierno no haya reconocido, ahí tienes una parte muy importante que incluso superaría la meta recaudatoria que se había planteado el gobierno en la reforma tributaria. Es decir que con medidas de administración adecuadas, asumiendo una parte de costo político, eso hay que ponerlo sobre la mesa y entonces el equipo que esté en el gobierno valorarlo, tomar decisiones que podría mejorar la estructura del gasto público. República Dominicana no solo recauda poco, sino que gasta muy mal. El tema nuestro es más el tema de gastar mal que el tema recaudatorio. El tema recaudatorio está, no quiero decir que no está, pero es un tema también de cómo se gasta mal. Y el otro tema que tú planteabas Perdóname antes que te salga de ahí. En la reducción, la unificación, la fundición de ministerios que se planteó y que parece como que al fin y al cabo eso va a quedarse en discurso solamente. Mira, ¿En qué tanto puede eso reducir? Desde el punto de vista de la composición del gasto, probablemente nada. Estoy absolutamente convencido que nada. O sea, no hay una reducción del gasto, lo que es un cambio del objeto del gasto. Es decir, que si antes imputaba los 18,000 millones que tiene educación superior de manera diferenciada al 4%, ahora lo voy a incluir en el 4%. Pero no me cambió la estructura del gasto. La fusión del Ministerio de Economía y Hacienda, que en principio podría ser deseable técnicamente, creo que dependiendo del esquema que tome el gobierno puede ser un gran error en perjuicio de la propia planificación. Yo llamaría aquí la atención al gobierno a reflexionar sobre este tema, porque un país sin planificación es un país que no tiene una brújula clara. Y sería llevar, por ejemplo, la planificación al ámbito de la Presidencia de la República, al Ministerio de Presidencia, sería retrotraer el país a 1962 con la Junta de Planificación en el Consejo de Estado o al esquema que se diseñó a partir del año 65 y que estuvo vigente hasta diciembre de 1986. Entonces yo creo que ese es un tema que el gobierno sí debería de pensarlo, ¿no? Sí. ¿Qué explicación tú le das a ese cambio, tú que manejas también el tema en el Ministerio de Economía, sacrificar el Ministerio de Economía, punto 1? Y el punto 2 es lo de educación superior a educación. O sea, está muy bien definido de que una cosa es la educación no universitaria y luego está la educación superior, pero también está el tema de la tecnología, está el tema de la innovación. O sea, como que las cosas los campos estaban muy bien definidos. O sea, ¿cómo explicar esto? Porque tengo entendido además que son 3 cheles y medio, lo del ahorro. No hay ahorro en realidad, porque tú sigues manteniendo las funciones, es decir, la funcionalidad, lo que cambia es el esquema institucional de la gestión y la clasificación presupuestaria. Yo sé que fuiste director de UNAPLAN, ex director de impuestos internos, pero tú eres de los peledeístas que mejor conoce el funcionamiento del Estado. O sea, tú eres un hombre de Estado que maneja muy bien lo que es el Estado dominicano. Me gustaría una reflexión tuya en ese sentido. Mi reflexión, Pablo, es la siguiente. Yo, si fuese gobierno y planteando reformas parciales como la que han planteado, me lo pensaría mucho.
porque es probable que el remedio que ellos estén planteando sea peor que la enfermedad, porque puede haber un retroceso en lo que tú has planteado. El tema de gestión tecnológica, que República Dominicana tiene un gran déficit, no es quiere decir que el gobierno del PLD no es que lo hiciera mucho mejor que lo que se ha hecho, pero por supuesto mejor que lo hace esta administración, seguro. Todo el programa de becas que se introdujo el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que el programa de becas ha tenido un impacto importantísimo en esta sociedad, claro. Lo vemos en la incorporación de jóvenes que tienen mayores competencias, mayores capacidades, que se incorporan a la economía, al aparato productivo, muchas veces con autoemprendimiento, que son empresas prósperas en República Dominicana, y eso se debe al Partido de la Liberación Dominicana. Es el temor de que pueda retroceder ese tipo de programas, Pablo, porque tú no has resuelto un problema de gestión del propio Ministerio de Educación Básica, o sea, de educación preuniversitaria. Innegablemente. Y vas a fusionar hay un retroceso innegable. Un ministerio, claro, que con sus dificultades funciona mucho mejor que el Ministerio de Educación Básica. Entonces, yo creo que tú has puesto una reflexión que es importante. ¿Por qué me lo pensaría dos veces? Y esto la verdad que ojalá que lo escuche alguien que sea responsable de estos temas en el gobierno y se lo replantee. Y lo hago de la mejor buena fe. Porque cuando se plantean reformas de esta naturaleza, tú tienes que ver una reforma mucho más comprensiva, mucho más amplia. No es una reforma solo de 2 ministerios. Es una reforma mucho más amplia porque tú tienes que ver muy bien dónde yo voy a encajar ahora el tema de tecnología, para que sea coherente con todo el sistema de planificación que estoy diseñando. El tecnología e innovación. Bueno, quedó fuera de esa fusión. Claro, pero entonces, ¿dónde quedaría tecnología? Va a ser una dirección general, va a ser en el Ministerio de Industria, va a ser... Entonces tú puedes generar una situación peor que la que estás tratando de resolver. No quiere decir que no haya reforma, los gobiernos tienen libertad para hacer esas reformas, y los gobiernos tienen... No, legal, ¿estamos hablando de la corrupción o no? Estamos hablando de la conveniencia o no, desde el punto de vista de las funciones públicas del Estado. Y déjeme decirle algo, estoy absolutamente de acuerdo en que República Dominicana necesita disminuir ministerios. Es un país que funcionaría perfectamente con unos 12 ministerios. Extraordinariamente mejor que lo que funciona ahora. ¿Cuáles no se fusionaron y tú crees que se podían fusionar o desaparecer, lo que sea? Por ejemplo, Educación, Bellas Artes y Cultos. El Ministerio de Cultura estaba en educación. El tema de la mujer, tú sabes por dónde se puede claro, muy bien. Sí, yo te voy a dar un esquema que podría funcionar perfectamente, pero implica una reforma más profunda que la que se ha planteado el propio gobierno. Yo comenzaría por el Ministerio de Trabajo, porque voy a tocar y voy a responder una preocupación que presentó Cristian sobre el tema de la informalidad. ¿Por qué el tema del Ministerio de Trabajo? Porque el Ministerio de Trabajo, cuando tú ves qué ocurre en los países con mayor nivel de desarrollo que República Dominicana, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y haces un análisis de cómo funcionan. A ver, hay que ser originales copiando bien. Hay que ser originales copiando bien. Eso es lo que han hecho los chinos, es lo que hicieron los japoneses antes, desde la Revolución Meiji, del Sur. Es lo que hizo Estados Unidos, es decir, ser originales copiando bien. Tú comienzas copiando y haciendo una buena adaptación de la copia. Y entonces, mirando hacia los países que conforman ese organismo, que son los países más desarrollados del planeta, tú te das cuenta que los ministerios de trabajo tienen una primacía. Tiene 2 ministerios transversales fundamentales: Ministerio de Economía y Hacienda y los ministerios de Trabajo. En República Dominicana necesitamos una reforma que sea el Ministerio de Trabajo, convertirlo en Ministerio de Empleo, que no de Trabajo, que son 2 cosas diferentes. Entonces, el empleo, seguridad y protección social. Tú tienes que agrupar ahí esas tres cajitas. Tú llevas todo lo que tienes en vicepresidencia o en otras áreas, lo lleva porque tienes que vincular las políticas activas de empleo que estarían en ese ministerio, que no existen en República Dominicana, con el mercado de trabajo. Y al mismo tiempo tiene que vincularlo con los subsidios, con la seguridad social, los subsidios y las transferencias. El objetivo de una administración, el objetivo de la política pública, es que las personas tengan algún tipo de actividad que les rinda un ingreso, independientemente de si es formal o informal, tal como nosotros lo vemos ahora. Si nosotros hacemos esta reforma, estaríamos cambiando la definición de formalidad e informalidad.
Yo escuchaba cuando venían en el camino otro programa que hablaban sobre el tema de la informalidad y de cómo hay que atacar la informalidad porque los informales son más pobres. No necesariamente, cuando tú descompones la informalidad, tú tienes los profesionales autónomos que están catalogados como informales, y además profesionales autónomos como muchos médicos, no son todos, es un grupo muy pequeño, que tienen niveles de ingresos muy altos y que además evade en gran medida la responsabilidad tributaria. Por supuesto, profesionales liberales. Sí, algunos participan, otros no sin participan. mirar a Julián, yo sé que Julián tiene... 289 permíteme verlo. Me dio impuesto interno allá en la madre. Hace apenas 15 días. Entonces nosotros deberíamos de pasar a definir esto como trabajo precario y no precario, que es diferente a formal e informal. Porque la formalidad, por favor, la formalidad se da en el mercado de trabajo, no en los impuestos. Y eso es un tema, si alguien algún día se ocupara, voy a precisarlo ahora. Si alguien alguna vez hiciera una revisión en las hemerotecas de qué tanto habló Guarocuya Félix cuando fue director de impuestos, va a encontrar que hablé más del mercado de trabajo que de los propios impuestos, porque los impuestos dependen del mercado de trabajo. ¿Quiénes pagan impuestos? Las personas y las empresas. ¿Y las empresas quién la componen? Personas. Aunque sean de carpeta, son personas las que están detrás. Por lo tanto, si el mercado de trabajo no funciona adecuadamente, no importa cuántas reformas tributarias hagas, los impuestos van a terminar agotándose. Y te estoy hablando que hicimos entre el 2000 y el 2012 en el país 8 reformas, de las cuales le tocó una al Partido Revolucionario Dominicano con el presidente Mejía y 7 al Partido de la Liberación Dominicana, que muchos han tildado como parchos, y eso se ha quedado en el imaginario colectivo, lo que hacen opinión pública. Pero cuando tú analizas la reforma, tú dices, carajo, pero qué parcho fue una reforma que tuvo que cambiar el recargo cambiario, que implicaba el 2% de las recaudaciones en el año 2006, y tuvimos que cambiarlo de un año a otro y sustituir esos ingresos por otras fuentes de ingresos internos. La elevación del ITEVI de 12 a 18. Eso es una reforma estructural importante. La elevación del ITEVI. El 2% es más que el 1.5% que se había planteado el gobierno recaudar aquí. Y lo hicimos con paz social, con buena gestión política, y pudimos hacer esas 7 reformas readecuando el sistema. Ahora, cuando tú analizas cuál ha sido el rendimiento de esas 7 reformas, más o menos igual. Porque el problema fundamental se origina en el mercado de trabajo. Voy con el tema de... Pero parches. Pero, no, proceso de adecuación gradual, que es diferente a tener un parche que no funcione. Un tema más de gradualidad. Es un tema de gradualidad. Tú te quedas más en lo de gradualidad. ¿Por qué el gobierno retira ahora la propuesta de reforma tributaria? Que no era fiscal, tributaria. ¿Por qué? No te pregunto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No le iba a Porque era una reforma de shock. Claro. O sea, tú poner, solo para mencionarte uno, además de los combinados los impuestos, como un rechazo generalizado, solamente poner el IVA, pasar de 0 a 18 en todos los productos, bienes y servicios, o sea, es una locura. Eso no ocurre, en la dictadura de Pinochet, que tiene una tasa. Que Friedman... O sea, en la dictadura de Pinochet... que Pinochet le dijo a Friedman, tú haz lo que tienes que hacer, que la seguridad yo te la protejo en las calles. Ahora, evalúame esa situación. Entonces tú dices, a ver, esto tú tienes que verlo pero Guarocuya, en un contexto democrático de una manera con otra mirada, ¿no? Está bien, pero Guarocuya, mira, esto tuvo un tufo demasiado economicista, alejado de la política y de lo social. Ahora, se supone que hay un filtro. O sea, yo diseño con mis asesores un plan, un programa, un proyecto, y esto se socializa entre los pensadores políticos del gobierno, los asesores. O sea, ¿de qué manera? Y yo sé que tú tienes una experiencia, y ahí un saludo a Luis Reyes también, que hay 4 o 5 técnicos que manejan muy bien este tema del estado de los presupuestos, del INTEVI, todo este tipo de cosas. Tienes personas, por ejemplo, que nos acompañaron, Magdalena Lizardo. Ay, Magdalena. Muy bien. Todo ese proceso de reforma, hay personas que fueron claves. Ok, entonces yo te pregunto por tu experiencia. O sea, es muy común que a alguien se le ocurra agarrar un producto de los fundamentales y subirlo de 0 a 18. O sea, ¿tú tienes alguna experiencia? No, estuve buscando precisamente a raíz de la propuesta de reforma tributaria y eso a mí me llamó mucho la atención. Y esas excepciones han sido gobiernos de fuerza, es decir, son muy pocas excepciones. Y tú tomas en la región, porque de hecho,
En los países, vuelvo a la OCDE, tema de precariedad, tema de impuestos, de mercado de trabajo y todo, y política social. Además que lo que ha ocurrido ayer y estos días con las transferencias de los navideñas, del bono navideño, yo creo que es vergonzoso, es lo que no debería de ocurrir. O sea, qué metida de pata la de este gobierno de no discriminar adecuadamente cuáles son las personas que efectivamente lo necesitan. Si no tienes una base son de datos 800 adecuada. En la línea de pobreza y tú Claro, estás dando por eso tendríamos que hacer la reforma del Ministerio de Trabajo, Seguridad y Protección Social. Ahora, fíjate qué explicación tiene. Cuando tú tomas los países de la OCDE, en promedio, ahí están los trabajos que dejé en DGI en su momento. Perdón, Paveliza estuvo acompañándome en ese proceso y me ayudó a hacerlo, hizo los ejercicios, coordinó hacer esos ejercicios como asesor de impuesto interno en su momento. Lo cual me preocupa que Pavel probablemente no haya participado de manera activa en ese proceso de definición de la política. Absolutamente nada. Claro, cuando Pavel sí tiene la experiencia porque me acompañó en ese proceso, veíamos qué estaban haciendo los países más desarrollados y los países de la región con el tema del IVA. Porque lo del IVA ya lo discutimos en el 2012 internamente. El IVA es el ITEVI, para que la gente no es el ITEVI. No es el ITEVI. Ahí viene el problema. Por eso nosotros no avanzamos en el 2012. La reforma más amplia que se ha hecho después del 92 fue la del 2012. Eso es la evidencia empírica. No estoy diciendo es una desmontada parcialmente, algunas cosas se aprobaron, no se pero ver lo que implica el IVA. Pero fíjate, claro, entonces cuando discutíamos lo del IVA, aún con el desmonte sigue siendo la más amplia, ¿de acuerdo? Y hay figuras que siguen vigentes, que solo el gobierno tiene que ponerla en aplicación. Eso ya es una decisión de gobierno. El IVA es diferente al ITEVI, porque el IVA es el impuesto al valor agregado, claro. Es decir, a todo lo que tú le agregas valor. Lo pongo en un ejemplo con una naranja. Si tú transportas una naranja, tú le agregas el valor en el precio de la naranja. Cuando tú vas al supermercado te la venden por libra, tendría que pagar el IVA, el impuesto al valor agregado. Hoy en día no paga ITEVI. No hay modificación industrial. Porque es exactamente un impuesto a la transferencia y bienes de transferencia de bienes industrializados, y luego se le agregó servicio. En la medida en que la economía fue, digamos, dirigiéndose hacia el área de servicio. Entonces, ahí hay una diferencia en la definición. No era un cambio de nombre tan sencillo, era un cambio profundo. Y por lo tanto, cuando tú haces el IVA, tú amplías la base impositiva. ¿Por qué ustedes no hicieron ese cambio? Precisamente por lo que te acabo de explicar. ¿Por qué? Porque al interior de la propia oficina no había el convencimiento de que se podía cobrar más de una tasa diferenciada. Al interior de la propia Dirección General de Impuestos Internos. Pero a nivel técnico. Está bien, entonces, eso nos llevó, para terminar la explicación. Solo para terminar la explicación. Eso nos llevó a introducir un IVA diferenciado, es decir, un ITEVI diferenciado en 4 productos: café, azúcar, grasa comestible y productos derivados de los lácteos. O sea, de ahí sale el 8% para demostrar a nosotros mismos que era posible tener diferenciado, porque la tecnología hoy en día lo permite. ¿En qué año fue eso que pusieron? 2012. Pero un error grave. Café no se puede. Pero café y azúcar no se puede. Por eso que te dijeron a ti, Pablo, ¿no? Yo he dicho. Rosario tiene a la audiencia que estamos conversando con Guaracuya Félix, Rosario muy que es economista, Muchas gracias, consultor, docente, investigador. Entre Pablo y yo no la dejamos hablar. Ella está caliente por lo del viernes, ¿verdad que sí? No. Guaracuya, lo sacaré un poquito del tema. Pero favor, hay que abordar. No, para nada. No te lo agradezco, no. Nos gustaría seguir ahí también. Julián lo va a volver a traer, no se preocupe. Yo espero que no. Seguro que sí. Ayer, el discurso del presidente de la República, 6 minutos, y uno de los mensajes clave que más sobresale es el de la declaración a 2028 de hambre cero en República Dominicana. Desde el punto de vista de economista, ¿es posible esta proyección o esta promesa? Que parece un poco como si fuera promesa de candidatura política. O sea, para mí, desde mi enfoque, ¿verdad? No, pero, Rosario, yo lo comparto contigo. Yo creo que es un presidente que ya pasó un periodo. Es decir, no puede alegar desconocimiento de la administración y del Estado. Yo creo que eso se podía entender
los primeros 2 años podía justificarlo, es verdad que había pandemia y todo eso era entendible. Yo creo que la sociedad le tuvo mucha paciencia a la administración del PRM. Pero para un presidente que fue reelecto, yo creo que eso no... De hecho, la valoración del mensaje, para mí es un mensaje hueco. Claro. Se mantuvo en la misma línea de las acciones que aprobó el Consejo de Ministros. Me he tomado la tarea después de la reunión del Consejo de Ministros, de verificar en el presupuesto para el 2025 cómo mejoraron las partidas que van a atacar directamente a las acciones. Algunas han empeorado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no hay una correspondencia entre lo que el gobierno está diciendo y lo que está efectivamente haciendo. Y por lo tanto son palabras huecas. Lo hemos vivido durante durante 4 años y pocos meses, donde no hay una acción que se haya concretado, una acción del gobierno que se haya concretado, donde te repiten cada 27 de febrero las mismas listas de obras que van a hacer, que van a terminar y que van a terminar llama mucho la atención, Goracuya, el hecho de que este presidente se haya dirigido al país y le haya puesto números a las palabras. O sea, cuando tú dices vamos a luchar contra la pobreza, eso oye bonito, vamos a disminuir el analfabetismo. Ahora, como tú me dices que tú antes de irte 3 años, 8 meses vas a disminuir pobreza extrema, pobreza, informalidad, y le pone números, ya le pregunto ahora al economista político, ¿cómo entender la palabra del presidente? Insisto, yo planteaba hoy que quizás es un intento de él comprometerse para comprometer a sus funcionarios a trabajar. Pero desde la economía política, ¿cómo tú ves todo esto? Y de la comunicación política, por supuesto. A ver, yo separaría la economía política de la comunicación política. Desde el punto de vista de la economía política, yo no me hubiese comprometido a algo que de entrada no tengo alineados los instrumentos. Es decir, no he puesto en el presupuesto, que es la principal herramienta de política pública. Yo fui a una conferencia una vez que fue un presidente del Parlamento Europeo. Primera vez que escuché a un europeo citar a un latinoamericano. Normalmente los latinoamericanos citamos a los europeos. Y este presidente del Parlamento Europeo ¿a quién citó? Pues citó a un político mexicano que dice, yo quiero citar las palabras de un político mexicano que me calaron muy hondo. Y es que toda política que está fuera del presupuesto no es más que un rosario de buenas intenciones. Entonces, lo que estamos mirando es un rosario de buenas intenciones durante durante poco más de 4 años. Es lo que estamos viendo en los enunciados que ha hecho este Consejo de Ministros y que ha hecho el propio presidente. Entonces, desde el punto de vista de la economía política, si no está en el presupuesto, si tú no has alineado el presupuesto de acuerdo a tus objetivos, no lo vas a conseguir, porque no es más que un rosario de buenas intenciones. Bueno. Y desde el punto de vista de economía política más grave, desde el punto de vista de la comunicación política, mucho más grave, Pablo. Porque da pie a que yo, que soy de un partido político de oposición, que me he tomado la tarea de revisar el presupuesto y desde el punto de vista de comunicación política, poder desmontarle fácilmente cada año el incumplimiento de la meta. ¿Tú sabes desde el punto de vista de la comunicación política, es un error mayor que el de economía política. Goracuya, bueno, a pesar de todo lo que planteas, la economía dominicana está sólida. Tiene, pues, esa proyección de crecimiento del 5%, hay una seguridad de las autoridades de que todo está marchando bien. ¿Qué tan sólida está la economía dominicana? Porque yo, independientemente de todo lo que me bombardean en términos en datos, de cifras y eso, yo siento, bueno, estamos sólidos, pero como que tengo un pálpito de que todo se puede como derrumbar en cualquier momento. Mira, yo nunca utilizaría la palabra sólida. Ya tuvimos una mala experiencia, la generación presente no la conoce, pero teníamos un banco, teníamos un banco que utilizó esa palabra y fue el banco que nos llevó a una de las grandes crisis que hemos tenido en este siglo. Es la mayor que hemos tenido en este siglo, más que la pandemia incluso, que fue un banco sólido, como el nombre de ese banco en ese momento, Baninter, ¿no? Entonces, yo no hablaría nunca de una economía sólida, como nunca utilizaría la palabra blindada. De hecho, nunca la he usado ni la voy a utilizar, porque tú puedes hablar de una economía que está en una cierta estabilidad. Porque las economías siempre hay un cierto desequilibrio en todas las economías, que no es malo.
va a depender de la característica de cada economía. Digamos que la economía dominicana en este momento, digamos que está en una senda de cierto equilibrio, pero con fragilidad al mismo tiempo, con amenazas potenciales. Tú sabes, que es la incertidumbre que hay en el resto del mundo. El tema de la guerra arancelaria que puede desatar el presidente Donald Trump. Que sí, está el tema de México, que nos toca muy directamente en la región, el tema de Canadá, que también nos toca en la región. Hay que pensar en América. Estamos en América. No hay China. No. Y China. El tema es China. China. A ver, no, el tema es China. A ver, el tema es China. ¿Por qué aranceles a México? Por la industria automotriz. ¿Por la industria automotriz americana? No, tiene 90 años en México la industria automotriz americana. Está tan vinculada, tan interrelacionada, que de cada dólar que exporta México, su economía, en torno a 87 centavos, es decir, de cada 100 dólares, 87 dólares lo exporta a Estados Unidos. A ver, el nivel de interrelación de México es casi igual que el de un estado de la federación. No tiene vida. Por lo tanto, ponerle arancel a México es como poner arancel a Texas o poner un arancel a California en términos relativos. Ahora, el tema es México, no, el tema es China. China. Exacto. ¿Por qué China? Por las inversiones que está haciendo en México para exportar ¿a dónde? Hacia Estados Unidos y darle origen. Exacto. ¿Qué es dar origen? Son las reglas que se establecieron en el comercio. Pero es un poco, entonces, pero eso, la estrategia es esa un poco. O sea, yo te ataco México para que tú reacciones. Entonces yo negociar contigo la manera en que tú vas a seguir negociando con China, que indirectamente termina afectándome a mí. Sin ninguna duda, Pablo. Es un poco una estrategia. Sí, claro, eso es una estrategia que al final se convierte en un juego de secuencial. ¿Tú sabes cómo quiebran los colmados? Claro. El dueño del colmado. Espérate. Pero volviendo a... Sí, la economía tiene una senda de estabilidad, pero es una estabilidad frágil. Claro. Y esa fragilidad está asociada con la calidad del gasto público del gobierno dominicano. Ahí voy. ¿Y por qué? Porque tan importante como la presión fiscal, y yo te diría que a veces más, es la composición de la presión fiscal. ¿Qué es la composición de la presión fiscal? ¿Quiénes efectivamente pagan los impuestos? Cuando tú descompones y tú dices, ¿quiénes pagan los impuestos? Te das cuenta que en torno a 630 empresas de la República Dominicana pagan el 80-82% de los impuestos. Ese es el país. ¿Cómo que se llama ese club? Ese club se llama de grandes contribuyentes. Cuando tú descompones en el territorio, ahí volví a la reforma, ¿no? Volví a la reforma. ¿Ustedes saben cuál es el territorio que más aporta tributariamente a la República Dominicana? ¿Del Celeste? No, señor, es Jaina. El municipio de Jaina. Jaina. Oeste. El municipio de Jaina. Allí mismo. San Cristóbal. San Cristóbal. Y fíjate, cuando tú vas al municipio de Jaina y San Cristóbal, ¿qué tú encuentras? Tú encuentras las calles asfaltadas. Tú encuentras que hay viviendas adecuadas. Tú encuentras que hay un sistema de salud adecuado. Tú encuentras que no se corresponde lo que está ocurriendo en el territorio con lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la política sectorial. Entonces, ¿por qué eso? Eso hay que explicar. Tú tienes que explicarlo porque tienen pasa que invitar, en el Miches es pobre y qué belleza. En la Altagracia hay zonas que no deberían existir con ese nivel de pobreza, con el esplendor del turismo, así es, para no llorar por Jaina. Esa es la paradoja. Eso es que se conocía en los 20 años pasados. Ha habido ese descuido. O sea, donde se generan impuestos, hay una parte social que hay que cubrirla. Claro, y en los 20 años pasados creamos todo el instrumental para hacerlo y comenzamos a montarlo. Lo que pasa es que son muy buenos ustedes en la normativa jurídica institucional. No es la normativa jurídica solo, Pablo. En la creación de infraestructura. En los 20 años pasados. Pero tú acabas de decir el problema de Jaina. Claro. No se corresponde la situación de pobreza de Jaina y de provincias del este con su aporte al fisco. Eso yo creo que es un déficit que tiene la política pública dominicana. Claro. O sea, y cuando tú dices además eso, hay una parte que le corresponde al PLD. Sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo tienes que reconocer que hay ese déficit, por un lado, de no prestarle la debida atención al tema del territorio, Pablo, porque además la población se concentra en el Gran Santo Domingo, que ya incluye casi San Cristóbal. Sí, el Gran Santo Domingo. Pegado, o sea, tú te vas por cualquier lado, está pegado. Se llama la economía del bien común. Sin embargo, no hemos prestado la mirada adecuada a ese territorio y los instrumentos no lo hemos alineado allí. Entonces, puede ser un país, y esto me recuerda una reflexión. Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur durante 30 años. Es verdad, era un gobierno de fuerza. No era una democracia occidental. Pero era cierto cada 4 años. No era una democracia occidental.
no era una democracia occidental. El Saca padre a de Singapur de la pobreza. Totalmente. Y yo te digo, estando en Singapur, en una reunión de los organismos multilaterales, de esas globales que hacen, representando al país, Lee Kuan Yew estaba de visita oficial en Taiwán. Lo invitó el gobierno de Taiwán a dar una conferencia y genera un conflicto político con Singapur, porque él era ministro principal hasta que falleció. No tenía funciones de gobierno, pero tenía una responsabilidad, digamos, institucional. Y él dijo que no podía ser democrática una sociedad corrupta. Ay, mamacita. Entonces, haciendo una analogía, que también eso a nosotros también nos... a nosotros también deberíamos mirarnos en ese espejo de esa declaración de Lee Kuan Yew. Yo creo que no puede haber estabilidad en el largo plazo con los niveles de desigualdad y de pobreza que nosotros tenemos en República Dominicana y de fragmentación territorial. Muy de acuerdo. Y eso implica que nosotros tenemos que cambiar la visión del país. O sea, no tenemos una visión diferente, digamos, haciendo más de lo mismo. O sea, que yo le criticaría a este gobierno, Julián, perdón, que siga haciendo más de lo mismo. Y peor. No, peor. Perdón, tú hablaste de la... Pregunta, peor, o sea, lo ha empeorado. Hablaste de la proyección del presupuesto. Y lo que ha hecho este gobierno es los sectores de inversión, los renglones de inversión, lo ha transferido al sector gasto. Tenemos la inversión más baja en 73 años. No, pero ahora este año vamos a tener la más baja de los 73 años, Julián. Perdón, no de los 5. 73 años que hay registro. Esta es la inversión más baja de todas. Pero esta va a ser la más baja del propio gobierno de Luis Abinader. Pero es que ya viene cayendo, o sea, ya viene cayendo hace tiempo, pero sigue siendo la más baja en 73 años. Y no solo eso, Julián. A ver, yo te pongo el caso. ¿Acuerdan con los médicos subirle el salario para el próximo año? ¿Quién se opone a que le suban el salario? En principio, suena una buena acción. Pero ¿en detrimento de qué? De la inversión. De la inversión pública, de la inversión en infraestructura. ¿Tú sabes cuando quiebra un colmado, no? Cuando el padre y el hijo comienzan a sacar cuarto del cajón. Este gobierno está sacando cuarto del cajón, no sabe dónde lo va a gastar. Bueno, yo creo que ese es un tema que debe llevarnos a mucha reflexión, el tema de la estabilidad. Sí, la estabilidad en el corto plazo y probablemente en el mediano plazo no es un tema. Pero en el largo plazo sí es un problema. No puede haber un país estable con los niveles de pobreza y de desigualdad. Y sobre todo si queremos romper el techo que nos impone la trampa del ingreso medio. ¿Qué quiere decir esto? Los países que llegan a un nivel como llega República Dominicana, promedio, en términos estadísticos, no en términos efectivos de lo que reciben las personas, porque por el nivel de desigualdad, somos un país de ingreso medio alto. Ningún país de ingreso medio alto que no haya hecho reformas profundas en su sistema de política social, infraestructura y sobre todo educación, de verdad, puede romper esa trampa del ingreso medio. Guarocuya Félix ha estado con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por la libertad que me han dado para hablar. Qué buena entrevista nos ha regalado excelente. Guarocuya. Gracias a ustedes. ¿Cómo es una democracia en una sociedad de corruptos? ¿Cómo es? No puede ser, no puede haber democracia. Donde hay corrupción no puede haber democracia. O sea, hay que ponerlo en piedra. Don Juan había dicho algo parecido en su momento. Recuerda que Bosch planteaba aquello de que sin desarrollo económico es muy difícil encontrar el desarrollo político y ciudadano. Una cosa va de la mano. Sin ninguna duda. Porque el estado de bienestar viene de ahí. Exdirector de Impuestos Internos, economista de los buenos. Un planificador. Planificador y muy buena. Poeta de altas luces, interpretado por Víctor en sus poemas, porque aquí no se sabe. Aquí nada más a mí que me tiran lo de poeta. Nada más a mí que me tiran eso. Yo no soy consultor. Pero yo te puedo hacer unas recomendaciones. Por favor. A Guarocuya no, por favor. Ahora que estamos en Navidad. Para los estantes, probablemente tú tengas un poquito más de tiempo. Sabes que siempre hay cosas que arreglar en la casa, en la oficina. Y hay que tener, así como están los instrumentos que usan los economistas para la investigación. En la construcción hay que utilizar los mejores equipos, las mejores herramientas. Si tienes certificación internacional, mucho mejor. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, tú que conoces muy bien la capital, están materiales industriales. Bien.
Esa es la ferretería más completa. Hay especiales en madera de pino, Cristian. Un especial en madera de pino que se hacen muy buenos estantes del libro para eso. Maravilloso. Y hay un 80% de descuento. De aquí hay un 80% de descuento. Te mandamos el programa. Te van a dar una sustancial rebaja. Muchísimas gracias, no le ponga 80, pero es sustancial. Y que no vaya a decir que con ínfula de que director de impuestos internos y que economía. El director más ridículo. Si hay problemas. El director más ridículo que ha tenido impuestos internos es Guarocuya Félix. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero es que lo nombra y él llama a 3 amigos porque quiere estar contento y va a celebrar. O sea, a 3 amigos nos lleva un chiringuito. Yo estoy pensando de Don Pepe para arriba. Nos lleva un chiringuito, una cosa modesta. Digo, ya esta gestión comenzó mal. Una fonda. Luego, entonces hay una reunión. Yo llevo en mi jipeta, la cultura de la jipeta, que todo el mundo tiene una jipeta en esto. Estos periodistas son terribles. Y llega este señor en un Octavia Super B. Yo digo, no, así no se puede. Guarocuya Félix, un abrazo. Muchas gracias. A él las gracias. Nosotros continuamos. En breve estará el senador Alexis Victoria Yep. Tiene una propuesta para sustituir las exoneraciones en el modelo actual que ha provocado que los diputados se pongan bravitos. Entonces hay una guerra entre diputados y senadores. También hay una propuesta de Félix Bautista. Y hablaremos en breve con el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Victoria Yep. Día a día